Hola a todos, bienvenidos a este nuevo recorrido clínico. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en un tema que es literalmente de vida o muerte en la medicina de emergencias y la cirugía, el trauma agudo de tórax. Nuestro gran objetivo hoy es transformar toda esa información académica, que a veces es bastante densa, en el apunte didáctico definitivo. Un material súper completo, detallado y sobre todo estrictamente ordenado. La idea es que, después de escuchar esto, no haga falta que vayan a buscar decenas de apuntes o libros para estudiar. Acá van a tener a la mano absolutamente toda la información necesaria sobre la evaluación y el manejo del paciente traumatizado, sin omitir ningún concepto clave de la clase. ¡Comencemos! Para organizarnos bien, nuestra guía de hoy se divide en 5 partes. 1. Fundamentos del trauma torácico. 2. Protocolo y estudios diagnósticos. 3. El manejo del tórax inestable. 4. Neumotórax y tubos pleurales. Y 5. Lesiones pericárdicas y casos. ¡Vamos a ello! Empezamos entonces con la sección 1, Fundamentos del trauma torácico. Bueno, hay una regla de oro que es absolutamente innegociable en este ámbito. Nadie, pero nadie puede entrar a cirugía sin el curso de ATLS. Así de simple. El soporte vital avanzado en trauma, o ATLS por sus siglas, es nuestro protocolo definitivo. Ante cualquier escenario de trauma, el abordaje inicial siempre, pero siempre, debe basarse en este protocolo. ¿Por qué? Porque nos permite descartar rapidísimo aquellas lesiones que son letales a muy corto plazo. Acá no se improvisa, gente. Se aplica el protocolo y punto. Ahora, una división clave que tenemos que hacer desde el minuto 1 es diferenciar entre el trauma torácico abierto y el cerrado. Miren, en el trauma cerrado la caja torácica funciona como si fuera una cámara de presión totalmente sellada. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Factores como la edad de la persona y, súper importante, la fase respiratoria en la que ocurre el golpe cambian las reglas del juego. Imagínense recibir un impacto durante una inspiración profunda. Los tejidos están súper tensos y el diafragma está bajo, por lo que la lesión va a ser muchísimo más severa y profunda que si ocurre exhalando. Tiene todo el sentido, ¿verdad? Y esto nos lleva a hablar de la cinemática, que es algo fascinante. En un trauma contuso o cerrado, la energía se transfiere de forma súper amplia. O sea, si hay una contusión pulmonar que abarca el 60 o 70% del tejido, es inevitable ese paciente va a entrar en insuficiencia respiratoria. Ahora, cambiemos de escenario. En el trauma penetrante o abierto, digamos por un arma blanca o de fuego, el daño suele ser mucho más localizado. Pero ojo, acá la cinemática cambia drásticamente dependiendo de la velocidad. Una bala de alta velocidad no solo rompe lo que toca, sino que genera una onda de choque expansiva masiva que destroza tejido mucho más allá de su trayectoria. En cambio, una herida de cuchillo tiende a dejar un daño estrictamente focalizado en el caminito que hizo la hoja. Pasamos a la sección 2, Protocolo y estudios diagnósticos. Bien, veamos cómo es la escalada diagnóstica estándar una vez que el paciente está estabilizado. ¿Cuál es el primer paso? Siempre que sea posible, una radiografía de tórax, e idealmente de pie. Si no se puede parar, bueno, vamos con el equipo portátil. El segundo escalón, que la verdad ha sido un verdadero punto de inflexión en la última década, es la ecografía pleuropulmonar en la misma sala de emergencias. Esto nos deja ver derrames o neumotórax en tiempo real. ¡Una maravilla! Y por supuesto, el estándar de oro definitivo es la tomografía computarizada. Siempre con contraste, claro, para mapear con precisión milimétrica cualquier lesión estructural, vascular o del parénquima. Pero atención acá porque hay un peligro clínico enorme que no podemos subestimar. Si tenemos un paciente politraumatizado que no se puede levantar y le hacemos la radiografía acostado, o sea, en decúbito supino, la gravedad nos puede jugar una muy mala pasada. Va a hacer que cualquier líquido, como la sangre de un hemotórax masivo, se vaya para atrás y se acumule en la parte posterior de la cavidad torácica. El resultado puede enmascarar por completo ese derrame y en la placa solo vamos a ver una leve opacidad general. Es un detalle absolutamente vital para no comernos la gravedad del cuadro. Hagamos un paréntesis breve, pero indispensable sobre las imágenes contrastadas y endoscópicas. Hay una regla clara sobre lo que no debemos hacer. Jamás, de los jamases, usen una CPR o colangiopancreatografía retrógrada endoscópica con fines puramente diagnósticos. ¿Por qué? Porque tiene un altísimo riesgo de desatar una pancreatitis necrohemorrágica que puede ser letal.
Para estudiar esa vía de forma segura, vamos directo a la colangioresonancia. Este es un concepto que aplica a todo en la medicina de trauma y urgencias. El estudio diagnóstico nunca, pero nunca, debe poner en mayor riesgo la vida de la persona que el propio trauma original. Entramos a la sección 3, manejo del tórax inestable. Clínicamente hablando, ¿qué es el tórax inestable? Se define como la ruptura de 3 a 5 arcos costales, o más, de forma consecutiva y por lo general fracturados en más de un puntito cada uno. Imagínense esto. Se genera un segmento entero de la pared torácica que pierde su continuidad con el resto de la caja de hueso. Esto provoca un movimiento paradójico tremendo al respirar, que compromete muchísimo la ventilación y, para colmo de males, casi siempre viene acompañado de una contusión pulmonar gravísima por debajo. La evolución de cómo tratamos esto es fascinante. Históricamente, el abordaje era súper conservador, pero bastante riesgoso. Se intubaba a la persona y se la dejaba en ventilación mecánica prolongada. Básicamente usaban la presión del respirador como una especie de yeso neumático interno, a veces por semanas, cruzando los dedos para que los huesos soldaran solos. Hoy en día, el enfoque moderno cambió las reglas y vamos por la fijación quirúrgica. Se suturan y estabilizan esas costillas con alambres o placas. Esto baja drásticamente los días de respirador, corta el riesgo de infecciones intrahospitalarias y deja que el proceso de cicatrización natural actúe muchísimo más rápido. Un cambio total. Vamos a la sección 4, neumotórax y tubos pleurales. Ojo acá, antes de salir corriendo a pedir una tomografía, la clínica es la que manda. Hay una triada clásica de manual para diagnosticar un neumotórax ahí mismo, al pie de la cama. Primero, en la auscultación. Van a notar enseguida una disminución o de plano la ausencia total de la entrada de aire en ese hemitórax. Segundo, en la palpación. Le piden a la persona que hable y van a sentir que las vibraciones vocales están muy disminuidas. Y tercero, en la percusión. En vez del sonido pulmonar normal, van a escuchar un claro timpanismo, un aumento de la sonoridad. ¿Por qué? Porque literalmente hay aire atrapado a presión. Si detectan esto, listo, el diagnóstico clínico ya está hecho. Ahora, si ese aire sigue acumulándose y empieza a empujar el mediastino y a cortar el retorno venoso, ahí pasamos a tener un neumotórax hipertensivo o atención. Y escuchen bien, esto es una emergencia absoluta. No hay tiempo de andar preparando el quirófano para poner un tubo pleural. Requiere una punción inmediata. Hay que hacer una descompresión rápida con aguja para que ese aire salga y baje la presión antes, sí, mucho antes de colocar cualquier tubo. La literatura médica está llena de casos donde incluso algo iatrogénico, como una endoscopia mal guiada, puede armar un neumotórax septensión en cuestión de minutos. Por eso, saber descomprimir a tiempo literalmente salva vidas. Bien, una vez que descomprimimos, o si estamos ante un neumotórax simple o un hemotórax, toca poner el tubo de drenaje pleural definitivo. Pero acá surge una pregunta técnica clave que todos tenemos que dominar al 100%. Al momento de colocar el tubo, ¿por qué los protocolos insisten tanto en que evitemos a toda costa el sexto o séptimo espacio intercostal? La respuesta es pura anatomía y es vital. Durante un trauma, o por la misma mecánica de la ventilación, el diafragma puede subir bastante. Si intentamos mandar un tubo de drenaje muy abajo, por el sexto o séptimo espacio, corremos un riesgo enorme de perforar el diafragma y meter el tubo de lleno en la cavidad abdominal. Imagínense el desastre. Podríamos lesionar órganos como el vaso o el hígado, sumándole una segunda patología gravísima y un riesgo de infección masivo a nuestro paciente. Por eso, la regla de oro es ir siempre más arriba, usando entre el tercer y quinto espacio intercostal, generalmente sobre la línea axilar media. Llegamos a la última parte, sección 5, lesiones pericárdicas y casos. A veces, el impacto es tan fuerte que provoca un sangrado o acumulación de líquido justo entre la pleura y el pericardio, armando un derrame pericárdico. Si el volumen es chiquito y el paciente está estable, el manejo puede ser mínimamente invasivo, una punción subsifoidea. Básicamente, se entra con una aguja directo hacia el pericardio, pero siempre bajo estricta guía ecográfica para poder drenarlo. Ahora, si el sangrado es importante o vemos que la punción se queda corta, hay que ir al quirófano a hacer una ventana pleuropericárdica quirúrgica. Se abre un paso para que ese líquido drene de forma continua hacia la cavidad pleural y así evitamos el temidísimo taponamiento cardíaco.
Y escuchen esto porque una vez que el paciente sale vivo del quirófano, la batalla todavía no termina. Hay una advertencia clínica innegociable para el postoperatorio. El reposo prolongado es nuestro peor enemigo. Es obligatorio administrar heparina profiláctica y arrancar con la movilización temprana. Si la cirugía lo permite, hay que levantar al paciente a las pocas horas. Si omitimos esto, le abrimos la puerta grande a complicaciones trombóticas fatales. Un tromboembolismo pulmonar se puede llevar a una persona joven y sana días después de una cirugía que había salido impecable. Para cerrar nuestra guía de hoy, les dejo una reflexión que da para pensar bastante. Vivimos en un mundo donde el transporte moderno va cada vez más rápido. Hace unas décadas, no existían medios de transporte urbano de tanta energía cinética que tuvieran tan poca protección estructural. A medida que la cinemática de las colisiones se vuelve más extrema, las fuerzas de cizallamiento y compresión en el tórax cambian muchísimo. Entonces, ¿cómo vamos a tener que adaptar nuestras evaluaciones iniciales, nuestro querido ATLS, y afinar la agudeza diagnóstica para anticipar esas lesiones invisibles que hoy apenas comenzamos a ver? Es un campo que no para de evolucionar. Espero que este apunte súper desarrollado les haya servido para tener todo el trauma agudo torácico totalmente ordenado. Nos vemos en la próxima.